Aunque el gobierno federal había informado que este lunes arrancarían las obras del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, el viernes el presidente informó que será hasta junio cuando ya se tengan los estudios de impacto ambiental, porque no quiere dar ningún pretexto a sus adversarios. ¿Cómo funcionará el proyecto? ¿Por qué alcanzará su máximo potencial hasta el 2069? Veamos en contexto. El aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía será austero, eficaz y contará para el 2021 con 3 pistas para atender a 20 millones de pasajeros, considerando la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La obra alcanzará su máximo potencial en 50 años, cuando pueda atender a 80 millones de pasajeros. Es un proyecto bien planeado, bien concebido, racional, eficaz, austero. Además del aeropuerto Felipe Ángeles, el sistema aeroportuario será integrado por el aeropuerto de la Ciudad de México, que tendrá una tercera terminal en lo que hoy es el hangar presidencial, y el de Toluca, que podrá atender hasta 10 millones de pasajeros. El costo total de la obra se estima en 72,000 millones de pesos, con 6 pistas, 3 nuevas en Santa Lucía y 3 ya en operación, 1 en Toluca y 2 en la Ciudad de México. Los 3 aeropuertos se podrán utilizar de manera simultánea sin que haya riesgos de seguridad. No habrá ningún problema de seguridad, está perfectamente estudiado el tema y se harán las adecuaciones y las instalaciones aeroportuarias necesarias para una completa seguridad y una absoluta comodidad en los 3 aeropuertos. Las autoridades militares responsables de la obra informaron que el presidente López Obrador definió los criterios en los que se basará el diseño del nuevo aeropuerto, que será funcional, sustentable y con un trazo basado en conceptos lógicos y racionales. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ubicado en Texcoco y cancelado por la administración actual, tenía un presupuesto inicial de 300,000 millones de pesos para realizar, en una primera etapa, 3 nuevas pistas en 4 años. En la segunda etapa se planteaba que en 20 años se harían otras 3 pistas a un costo de 200,000 millones de pesos más. El máximo potencial del aeropuerto Felipe Ángeles está planteado a 50 años, cuando pase de 190,000 operaciones aéreas anuales a 750,000, con las mismas 6 pistas. Punto y contrapunto. Y para discutir estos temas está el día de hoy con nosotros Laura Reina, internacionalista y politóloga. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y saludos a tu auditorio. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Eder, muy buenas noches, bienvenida, Fer. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, contento que estés de vuelta. Y Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo Lisa. estás, Fer? Pues encantada de que tenemos la mesa completa. Bueno, falta Genaro. Falta Genaro. Bueno, pues este ha sido uno de los temas más polémicos, sino que es que el tema más polémico o proyecto más polémico en los últimos años, porque pasó por la consulta, ha habido opiniones encontradas por parte de especialistas, luego los costos por la cancelación. Está convencido del proyecto que está impulsando. Yo creo que mentiría y mintieron quienes estuviera listo para 2020. Quien dijera que en un sexenio iba a quedar listo un sistema tan complejo, una obra de estas dimensiones, estaba mintiendo, y está claro que nos estaban mintiendo con el tema del aeropuerto en Texcoco. Cada vez salen más escándalos de corrupción, incluso este asunto de que se contrató a gente como Elías Ayub o como el gobernador, presunto gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, como asesores políticos del proyecto de Texcoco, es escandaloso. Por supuesto que yo creo que hay cosas que se tienen que aclarar del proyecto, del sistema aeroportuario que están planteando en la cuarta transformación. Hay un proyecto que todavía no está muy claro en cuanto al impacto ambiental. El compromiso del presidente Andrés Manuel es que va a haber un ahorro de más de 100,000 millones de pesos con este planteamiento, y que va a hacer en el mediano y largo plazo un proceso, un sistema que sí resuelva las necesidades aeroportuarias. Habrá que ver. Lo que sí me llama mucho la atención es que muchas de las críticas que se hacen ahorita de esta super obra, esta magna obra que está impulsando la cuarta transformación, se parecen mucho también a las críticas que se hacían con obras como el Metrobús, que ahí está funcionando y creciendo, el segundo piso, que ahí está funcionando bien, y las ciclovías que impulsó Marcelo Ebrard. Entonces,
Que además, ¿Por qué se parecen proyectos, porque siempre las criticaban. Las críticas que le hacían ¿Por eso se al parece porque Metrobús, criticaban las obras? las críticas son las mismas. Las críticas que le hacían a la construcción del Metrobús, que impulsó Andrés Manuel y que continuó muy bien Marcelo Ebrard, son las mismas que hoy están ¿Cómo la línea 2? diciendo el tema con el asunto del aeropuerto en Santa Lucía. Y miren, terminaron malcopiándolas en otros gobiernos estatales y lo que se ha demostrado es que son los gobiernos de Andrés y de Marcelo Ebrard los que mejor han tenido resultados con San construcción Andrés. Claramente de obras. la mesa no está de acuerdo con lo que estás diciendo. Vamos a Qué empezar raro. contigo, Laura. Qué raro. Es que me parece que no, más allá del tema técnico, es el tema de cómo están generando incertidumbre en una obra de infraestructura tan importante y que México le urge y que tenemos ya 2 décadas discutiendo. Y vaya, los argumentos que dicen de que están a favor es, uno, la corrupción. Bueno, yo no he visto ningún caso, ninguna denuncia presentada, o sea, al menos de parte del presidente de la República o del gobierno federal acusando a alguien en específico. Es algo que han dicho Pero sí e hubo. incluso, pero no lo han presentado, que lo presenten. Y segundo, Espriu dijo lo contrario, dijo que no se han encontrado. Entonces, estas contradicciones, pues no hay pruebas y no hay denuncias, entonces, mientras tanto, pues son palabrerías. Segundo, pues más que nada el argumento de que fue una definición del pueblo, o sea, estos argumentos los estoy diciendo porque es lo que el Grupo Aeroportuario presentó en su Junta de Gobierno, los argumentos para cancelar el aeropuerto. Entonces, el tema de usar la consulta, la mal llamada consulta, como un argumento para cancelar un proyecto de infraestructura, bueno, de entrada, pues sabemos que no es una consulta representativa y que el que se estén tomando decisiones o actos administrativos en base a eso, bueno, ¿Pero quién tiene decidió el consecuencias. aeropuerto en Texcoco? 10 personas. Pero es que no tiene nada ¿Eso que sí ver. es representativo? Me refiero a que si vas a tomar una definición de política pública, hay consecuencias en los actos administrativos. Y bueno, y tercero, en los aspectos técnicos, es reiterado los argumentos que hay, hasta ha sido una mofa de, no nos dimos cuenta de que había un cerro. Esa situación en la cual... 10 cerros se vieron afectados, 11 cerros se vieron afectados además, en la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero, 11. pero es que ya Y o sea, es una con lo burla que iban. como país, porque ha habido la preocupación del tema ambiental, pues incluso están empezando la obra diciendo, sin estudio de impacto ambiental también, ¿no? Entonces, hay una serie de argumentos, para cada uno de los argumentos que han dado, no ha habido pruebas técnicas detrás, hasta ahorita nada más estamos viendo que no vamos a tener lo que necesitamos mañana, que necesitamos ayer, y que nos están diciendo, pues ahí nos vemos en 30 años, ¿no? Alfredo. A ver, es cierto que todo lo que ha sucedido en torno a la cancelación del nuevo aeropuerto y el ahora aeropuerto Felipe Ángeles, el que sí va a haber aeropuerto Felipe Ángeles, ha habido muchísima simulación. De entrada, estoy de acuerdo con el tema de la consulta, ¿no? Porque si hoy se dice que se canceló por corrupción, entonces en una consulta que supuestamente no estaba amañada ni mucho menos, podía ganar un proyecto que estaba afectado por corrupción. Entonces, si el pueblo decidía que se dejara la corrupción del aeropuerto, pues esa decisión se iba a dejar, ¿no? Creo que dice mucho del talante de justicia y contra la impunidad que tiene la Cuarta Transformación y que hemos visto en otros episodios. Convicción democrática. Así le dicen, pero yo le digo de otra forma. Lo que sí es cierto es que de este discurso, de esto que dice Andrés Manuel el viernes pasado, que todos los involucrados con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México no están contentos porque hubo definitivamente corrupción, pues nada más y nada menos, uno de los que sí existe una denuncia concreta de actos de posible corrupción, que es el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, va a ser el que por adjudicación directa se va a dar, va a construir todo el nuevo proyecto del aeropuerto. El Ejército Mexicano no entregó casi el 50% voluntariamente de las facturas de los contratos que se le asignaron para la barda perimetral, que se encareció 89%. Ese es el Ejército Mexicano, ese es el actor fundamental en la construcción del nuevo aeropuerto, que dice Andrés Manuel que se le tiene mucha confianza hoy. Bueno, la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, que es militar. Que hoy, en este evento muy raro, muy extraño, donde era para que empezaran los estudios y que todo el discurso de fue una oda al ejército, a la Guardia Nacional y a un ejército pulcro, impecable, que pues no es cierto. La ficha, yo tengo en mi poder el informe confidencial que la Policía Federal, todavía en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto, el 6 de noviembre de 2018, le envió al director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, al licenciado Federico Patiño. Está con toda claridad la denuncia que hizo la Policía Federal en contra de, entre muchas otras empresas y muchas otras irregularidades, de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esa nota que apareció en el Universal, que o esta información que apareció en el Universal en una nota en primera plana, que Andrés Manuel dijo que porque no creía que lo iban a aclarar, porque el periódico Universal es un periódico incapaz de falsear la verdad y que no había ninguna denuncia. Y es cierto lo que dice Laura, hace todavía un par de semanas decía Jiménez Espriu que no había denuncias de corrupción. Andrés Manuel dice que sí, que había muchísima corrupción, que estaba repleto de corrupción. Que la prueben y sí. Pues ahí está, el Ejército Mexicano, 11,000 millones de pesos que no fueron transparentados de la construcción de la barda perimetral y las labores que le habían asignado. Elisa, ¿tú cómo lo estás viendo? Yo, desde el primer día que discutimos la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en esta mesa, expresé que yo estaba en desacuerdo con la medida. En principio, porque me parecía en aquel entonces que era una decisión tomada por cuestiones de carácter político, en donde el presidente lo que estaba haciendo era cumplir una promesa de campaña muy popular por quien había iniciado la construcción del aeropuerto y las sospechas de corrupción efectivamente que se cernían sobre él. Y en segunda, porque estaba tomando, pues eso, era una demostración de poder político antes que una decisión basada en la técnica o incluso el carácter de ahorro y el impacto en las finanzas públicas. Ahora sigo estando en desacuerdo con esa decisión. Me preocupa aún más el tema de que se van transparentando poco a poquito, se van publicitando poco a poquito los sobrecostos que va a implicar la adaptación del aeropuerto en Santa Lucía y el hecho de que vamos a tener pues un sistema aeroportuario muy complejo en función de 3 terminales aéreas con todos los problemas del transporte público metropolitano que implicaría la conectividad de esas 3 terminales, ¿no? Yo creo que un tema fundamental que se nos escapa es cuánto nos va a costar la creación de infraestructura, que no me malinterpreten, en una hasta es una buena idea que creemos infraestructura de transporte público metropolitano, pero que son costos que no están hoy en día en la discusión pública y que sobre el principio de seguridad y comodidad de los pasajeros, pues creo que va a tener un impacto. Ahora, más interesante me parece a mí, con toda la reacción que ha habido, Fer, tú lo sabes en tanto que abogada, a distintos ciudadanos y grupos que han buscado, bajo la figura del juicio de amparo, cancelar la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y prevenir, digamos, todas las acciones que pueda tomar el Ejecutivo para materializar la terminal de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles y la modernización de las otras 3. Y me parece que hay un argumento interesante. Hay toda una discusión de si los amparos vuelan o no vuelan, que cuál es realmente el bien tutelado que están buscando proteger, el acto de autoridad sobre el cual se están fundamentando. Pero una de las cosas que a mí me pareció interesante de lo que leí de los juicios admitidos tiene que ver con que efectivamente se va a pagar el sobrecoste de la obra, la recompra de los bonos para los inversionistas privados que se habían asignado a la construcción del aeropuerto de Texcoco, se van a pagar con el TUA, que ese es un impuesto, o sea, es un impuesto que pagan los contribuyentes y entonces hay un argumento ahí bien interesante que vamos a ver en los tribunales, si vuela o no, de si tú puedes usar fondos semipúblicos, ¿no?, privados que pagan un impuesto por la utilización de infraestructura pública, como sería un aeropuerto, para pagar la decisión del presidente que no fue necesariamente el destino original con los cuales los inversionistas le prestaron dinero a México. Y que no pasó por el Congreso, ¿no? Se cierne en... Exacto, ¿no? Y que además otro de los argumentos de esos juicios de amparo es precisamente que ya había estado avalado por una decisión del legislativo, que ahora no, porque hay un overriding, una especie de pasar por encima del Ejecutivo frente a la decisión anterior. Y eso me parece que le tenemos que dar seguimiento porque no es del todo descabellado. Van en la tercera ampliación del amparo, al menos los 4 estudiantes que promovieron el amparo, que en un principio fue por la consulta. Son varios amparos, ¿no? Porque hay un grupo de ciudadanos abogados, hay uno de los estudiantes. Está el grupo de estudiantes. El grupo de estudiantes va en la etapa en la cual ya hicieron una tercera ampliación del amparo. Ahora no solamente bajo el tema de la consulta, sino la determinación presidencial de cómo se define este tipo de decisiones políticas que van en contra de actos, o sea, cómo estos actos de autoridad están fundados en situaciones que afectan los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y entonces se amparan de una serie de medidas. Y la preocupación al fin último de este tipo de consultas, de este tipo de amparos, va mucho más allá del caso del aeropuerto, sino el estilo de gobernar del presidente de la República, que a través de memorándums o que a través de ciertas formas, vías no legales o fuera de la ley o que no estamos acostumbrados como país ver desde el Poder Ejecutivo, cómo prevenirlas y cómo generar unos mecanismos en donde la toma de decisiones esté mucho más transparente y sea con mucho más argumentos.
Y Porque ojo, no y ojo- estamos y ojo con acostumbrados. otra de las simulaciones, lo que hoy Andrés Manuel dice que ya se consultó a toda la población alrededor de Santa Lucía. Hace un rato o esta tarde reaccionó el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero diciendo con toda claridad que no, contundentemente, los pueblos originarios que rodean el aeropuerto no han sido consultados en lo más mínimo. Además, hoy ya ese es un requisito para cualquier obra de infraestructura. Pues mucho Otra vez, que pueblos discutir que originarios. vendrá más adelante. Pero bueno, por lo pronto se nos terminó el tiempo de este bloque. Para el que viene se espera que en la Cámara de Diputados sea aprobada la ley de austeridad republicana. ¿Tendrá los votos suficientes esta ley prioritaria para el gobierno de la 4T? ¿O AMLO usará la vía del memo? Lo veremos regresando del corte.